Pues muy buenos días a ustedes que nos escuchan por Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Y bueno, desde la ciudad, desde la Ciudad de México, como siempre, cada viernes nos acompaña Bernardo Osorio. Don Bernardo, buenos días, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. Un poquillo de frío y mucha lluvia acá en la Ciudad de México. Así es, poco hay mucha lluvia. Sí, y lluvia media desastrosa, de hecho que cae de un momento a otro y que además es como continuo y bueno, nos está generando un montón de inundaciones. Pues Bernardo, el día de hoy tenemos varios temas de los que tenemos que platicar. Estamos entrando en un mes muy especial, que es el mes patrio en México y bueno, aquí también en Estados Unidos. Y principalmente, bueno, el 8 de septiembre, que es un día muy importante para muchos, en especial para nuestra madre, que es su cumpleaños, es el nacimiento. Y también, bueno, vienen varias fechas importantes en el mes de septiembre, varios conocidos, varios cercanos que tienen cumpleaños. Y por otra parte, Bernardo, si me permites, quisiera extender nuestras condolencias para Luis Villarreal esta semana que acaba de pasar. Su mamá partió a la casa del padre y ya después de haber cumplido una misión bastante amplia, varios hijos, un legado grande que está dejando la señora. Y bueno, pues que nos sirva de alguna forma de inspiración para los que estamos todavía aquí. De que hay mucho que hacer y hay que hacerlo lo antes posible porque, pues, como sabes, la vida no la tenemos controlada. Bernardo. Totalmente de acuerdo. No sé, la semana, las últimas 2-3 semanas, creo que de las inicios de entre semana, el 80% ha sido funerales. Estamos en una etapa donde todos nos estamos despidiendo de alguien, pero pues seguramente están en un otro lugar. Entonces, en ese sentido, pues nuestro abrazo cariñoso a aquellos que están empezando a extrañar a alguien, pero también la seguridad, la certeza, la tranquilidad de que están en un lugar extraordinario. Sí, lo que te comentaba hace un momento, a veces nos olvidamos de rezar por aquellos que ya se fueron pensando, ya están con Dios, bueno, como sabes que ya están con Dios, como sabes que están en el purgatorio, como sabes que están en este lugar. Yo creo que nuestra misión como Iglesia Universal es como hermanos, como católicos, es rezar por aquellos que ya se fueron, no esperar que si está en tal lugar o no. Simplemente es en nuestras oraciones diarias levantar nuestra voz por todos ellos que ya no están con nosotros. Porque pues, obviamente ellos están dependiendo de nosotros en este proceso, ¿no? Bernardo, el día de hoy tenemos varios temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta mañana. Uno de ellos, el poder de las palabras. ¿La palabra tiene poder o no tiene poder? Y mi pregunta va porque cada día nos vamos dando cuenta el efecto de las palabras y nos remontamos también a los momentos en que Jesús estuvo aquí en la tierra y el poder de sus palabras, el poder de sanación, el poder de liberación y muchas otras cosas. Pero también vemos que como padres, a veces nosotros sin querer, dentro de, ya sea cuando el bebé está todavía dentro del vientre o ya los hijos empiezan a crecer, a veces se nos van frases como eres un inútil, no sirves para nada, o maldiciones a veces es, ay maldito chamaco, cuestiones de estas que no dimensionamos ese poder tan grande de
bendecir a un hijo por el poder de maldecir a un hijo. Y esto es una carga que permanece ahí. Es una carga que a lo mejor en ese momento no afecta, pero conforme va transcurriendo el proceso de desarrollo del ser humano, empieza a cobrar la factura. Las palabras tienen poder, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿no? Y hay que solamente repasar, por recordar que Cristo quiso dejar todo lo que dijo por escrito, pues nos debe de llamar muchísimo la atención. Pero además, que no está todo lo que él dijo, sino hay mucho más. Pero lo que dijo es lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, en ese sentido, me queda claro que el poder de las palabras tiene un impacto deseado, ¿no? Que digo, en cada uno de nosotros, ¿no? Tiene también poder, o tiene más poder, o su poder viene incrementado por como ciertas variables, ¿no? Una de las variables es que sea la verdad. Si lo que yo digo es verdadero, y supongamos que lo digo bien, con propiedad, en el momento, con buenos recursos, entonces tendrá mucho más poder, ¿no? Entonces, el Papa Benedicto, por ejemplo, tenía el hábito de explicarle a los demás las cosas. En algunas reuniones, incluso donde había discusiones de tipo teológico entre religiones eclesiales de diferentes religiones, pero ciertamente compatibles, como por ejemplo los ortodoxos, bueno, él se acercaba con los grupos ortodoxos a discutir sobre temas en los que ellos incluso no se estaban poniendo de acuerdo y terminaba poniéndose de acuerdo por las palabras de Benedicto, ¿no? Porque les explicaba y les decía la verdad, ¿no? También tiene un poder que son, podríamos decir, la responsabilidad de amor que la persona que dice esas palabras tiene con nosotros, ¿no? Entonces, si una persona desconocida nos dice tontos, pues bueno, pues tiene el peso de que tiene una persona desconocida. Pero como tú decías, ¿no? Si mi abuelo me dice que soy un cobarde por no querer aventarme de paracaídas, entonces eso tiene un peso fuertísimo en negativo, ¿no? Entonces es bien importante que cuidemos las palabras porque pueden generar un efecto muy positivo, pero también pueden generar un efecto muy negativo al grado de generar lo que ya la psicología conoce como heridas capitales o trauma complejo, ¿no? Es uno de los grandes retos que los que estudian a la mente, los que estudiamos la mente y lo que nos preocupan las almas, pues tenemos que desentrañar, ¿no? El efecto que hayan tenido esas palabras en cada uno de los que se escucharon, pero también de los que las dijeron, ¿no? Sí, Bernardo, y por otra parte entendamos también que el cerebro no conoce el sentido del humor. El cerebro, lo que tú le dices, lo toma como una realidad. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Cuando empezamos a... simplemente, ¿no? En cuanto a nosotros, ¡ay, soy un tonto! ¿Por qué no es? ¡Ay, soy un tonto! Y obviamente el cerebro entiende que eres un tonto y te está llevando hacia esa vertiente de tonto. O, híjole, soy un inútil, no sé hacer esto. O no soy cibernético y no puedo hacer esto. Y automáticamente nos empezamos nosotros a bloquear en lugar de hablarnos bonito. Simplemente, ¿no? ¿Qué pasa? Te caes y una vez que te caíste, ibas caminando o lo que sea, o te metiste mal en un camino, dices, qué tonto. Y te empiezas a maltratar. En lugar de decir, bueno, una equivocación, o sea, no nos tratamos bonito de alguna forma y tarde que temprano vamos pagando las facturas o estamos haciendo pagar facturas ajenas a los que nos rodean, ¿no? Hablamos de los niños, cuando empezamos, es que te vas a caer y ¡pum! Se cae, porque estamos de alguna forma, no estoy hablando de la parte de un decreto, sino la parte de una manipulación psicológica hacia un pequeño. Ahora, Bernardo,
¿cómo saber qué tan afectados estamos en ese poder de las palabras que hemos recibido a lo largo de este tiempo? Mira, yo me diría, o yo buscaría que la gente se retara respecto de cómo calificaría sus relaciones con los demás. ¿Consideras que tus relaciones con los demás son sanas? Y digo, la pregunta a continuación tendrá que ser, ¿y cómo sé eso, no? ¿Te sientes a gusto cuando estás con una familia, los cercanos? Si tu jefe en la oficina te habla, vas con cierta tranquilidad, eres capaz de decir no. Entonces, si con esas sencillas preguntas uno podría darse cuenta de que la calidad de vida para mí o para otros es la correcta, ¿no? Eficacia, ¿no? Soy eficaz, mis hijos son eficaces, logran lo que se proponen. Y las últimas dos tienen que ver con un poco un tema de salud, ¿no? Mi hijo es enfermizo, tiene una salud estable, es vigoroso, y para uno mismo, ¿no? Tengo vigor, me enfermo con facilidad o me curo muy a largo plazo, ¿no? Y lo último sería un poco el tema del logro, ¿no? El sentido del logro. No es que logres cosas materialmente, sino que veas con trascendencia lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, si las respuestas son positivas en todo, pues creo que lo que has dicho o lo que te han dicho va bien. Pero si de pronto te das cuenta que para ti o para los tuyos, en alguno de esos 4 dimensiones puede haber más, ¿no? Pero me parece que esas agrupan un amplio rango de actividades. Si en alguna de ellas estás mal, pues tienes que empezar a averiguar y desglosar, bueno, ¿por qué no soy eficaz? ¿Por qué los que me rodean no son eficaces? Y ahí es cuando uno tiene que empezar a trabajar y decir, caray, pues bueno, no, el tema de la palabra, de la relación, del cambio que pueden lograr las personas, no está al máximo. Hay que revisarlo y hay que trabajar en ese sentido, porque sí se ve claro que hay ciertos retos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la calidad de vida, el simple hecho de que cargues contigo durante una semana un monitor de vida cotidiana de un rango medio, es decir, está el más caro, está el más barato, tal cual. El que quede a la mitad del precio, ese es el que te mide sueño, ritmo cardíaco, estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Con una semana tienes para que te arroje un dato que te va a decir cómo está tu calidad de vida, tu salud. Y ahí puedes entonces empezar a ver con mucha objetividad si hay algo que tengas que corregir, ¿no? Porque hay gente que nos escucha, pues bueno, uno podría encontrarse una combinación, ¿no? Pues soy eficaz, he logrado muchísimo, pero si te pones el monitor cardíaco, el monitor de vida cotidiana, de cualquier marca, y te das cuenta que tu calidad de vida es baja, que tu manejo del estrés es bajo, entonces muy probablemente significa que no has hecho las cosas por los motivos correctos, ¿no? Entonces alguien por ahí dijo algo, o tú te dijiste algo, en el cual no fue lo más correcto, ¿no? Sí, Bernardo. Por otra parte, algo que me ha estado llamando mucho la atención, he estado viendo las nuevas generaciones, ¿no? Las parejas nuevas con bebés, con niños, como en el caso de la edad de mis nietos, ¿no? De 1 año y de 5 años y de 9 años. Y veo varias parejas y la forma en la cual se dirige mamá o papá hacia los niños. Y que en lo personal a veces estás en algún lugar, en un restaurante o en alguna parte pública y escuchas la forma tan peyorativa, tan fuerte, tan cruda que a veces una mamá o un papá se dirige al niño y te pega. Esto para mí es un espejo porque obviamente nosotros cuando fuimos jóvenes
quizás cometimos los mismos errores y a veces estoy tentado, y en ocasiones lo he hecho, de decirle a la persona que está corrigiendo o maltratando de alguna forma sin querer al hijo, oye, no es así, o sea, le estás afectando su autoestima, lo estás lastimando, porque de alguna forma, una representación en lo personal, pienso que puede ser para un niño, un papá, una mamá, es una representación de Dios. Es una representación de este es mi máximo, hablando de los niños pequeños. Y de pronto escuchar de ellos una palabra fuerte, quizás más arriba de la acción que esté pasando, es algo que afecta demasiado. Simplemente a veces estamos nosotros acostumbrados a que te pongo el plato en la mesa y te lo acabas todo, pero no entendemos que los niños, así como, y digo, y no lo tomen a ofensa, así como los animales comen lo que necesitan, ya están saciados. Puede ser de que sea medio plato de comida, puede ser que, como a veces nos pasa a nosotros, no tenemos hambre, pero los forzamos a hacer cosas que no están de alguna forma coartando cierta libertad, cierta autonomía, y los empezamos a hacer afectaciones que honestamente a veces es difícil en el futuro poder quitar esas palabras. Una cosa es que alguien te dé una nalgada y bueno, tendrás ahí marcada la mano, como nos pasaron en el caso de nosotros, un chanclazo, lo que sea, un cinturonazo, pero una palabra es como agarrar una hoja, y hemos visto mucho ese ejemplo, una hoja de papel, hacerla así, y después decir, bueno, ya pasó, y la extiendo. Jamás va a quedar igual, va a quedar esa huella, esa situación del dolor. Yo estoy transfiriendo esta hoja de papel en el dolor mental y emocional que le estamos causando a un hijo, en la forma en la que nos referimos a ellos, en momentos de enojo, en momentos de lo que sea, pero no estamos conscientes. Y cada día veo esto, Bernardo, más seguido, más común en las parejas jóvenes. La manera tan grosera, por así llamarlo, teniendo tantas herramientas que no tenemos nosotros, de dirigirse a los hijos. ¿Qué podemos hacer, Bernardo, para hacer conciencia de estas nuevas generaciones, para que no caigan en nuestros errores? ¿Y de qué manera podemos, si ya lo estamos haciendo, irlo corrigiendo de una forma en que podamos hasta cierto punto ir resarciendo ese daño? Mira, en definitiva, tiene que haber una educación y una reforma en el tema de los valores, ¿no? Respondernos, evaluar y respondernos qué es lo que deberíamos de hacer, siempre tiene que ir en el marco conozco a la persona, sé qué tan sensible es, sé si no es tan sensible, sé si le puedo hablar en este momento duro o tengo que hacerlo de cualquier otra manera, ¿no? Y con los niños también es igual, ¿no? Pero el tema de utilizar como referencia los valores, las virtudes, viene a ser algo como fundamental, ¿no? Es justo, no es justo, estoy fomentando la libertad, estoy fomentando la codependencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Es justo que le explique a un niño 15 veces algo? Sí, porque su cerebro todavía no retiene, todavía no comprende. Es justo que le dé su juguete las veces que lo tiro desde la mesa. Ahí ya no. Pero tenemos otro reto, ¿no? Que muchas veces la aplicación del principio, la aplicación de la ciencia, de la pedagogía, se nos está escapando cada vez más de las manos. Cada vez es más difícil encontrar una fuente que te diga, a ver, ¿cuántas veces le regreso el juguete al niño? O cuántas veces debe de comer un niño, y para que puedas decir, ahorita tiene que comer, no es de que quiera comer, ahorita tiene que comer, o ahorita no, ahorita tiene que dormir, o ahorita tiene que estar despierto.
Entonces, prácticamente creo que la ciencia ha dejado a los papás en el desamparo. El otro día me llegaba leía, se me hizo muy chistoso porque es verdad, ¿cuál es la actitud de los papás con el hijo uno, no? Con el hijo uno es pues, cada 4 días al pediatra. Y con el hijo, cuando vas en el quinto hijo, entras al cuarto a ver si sigue vivo, ¿no? Entonces, con el hijo 1 come cada 5 minutos, ¿no? Con el hijo 5 es que cuando tenga hambre que pida, ¿no? Entonces, hemos dejado a los papás solos, la ciencia los ha dejado solos y nos está poniendo a tomar decisiones que está bien difícil, ¿no? Hay una obsesión como por una reingeniería humana y hasta en eso nos está empezando a impactar, ¿no? Entonces, esas escenas que tú ves y que todos vemos, donde dices tú, caray, es el papá, es el amigo, es el hermano, es el esclavo, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre este niño o este adolescente y sus papás, ¿no? No está claro, pero está mucho menos claro lo que la ciencia dice que se tiene que hacer, ¿no? Por eso yo creo que urge una como reorganización de lo que sabemos del ser humano para plantearlo como esto es como mandatorio. O sea, todos tienen que ser justos, todos tienen que bajar la libertad, todos tienen que ser responsables. Y después dejar lo variable. Por ejemplo, ¿no? Todo el mundo tiene que estudiar, todo el mundo tiene que hacer un deporte. ¿Qué es lo que vas a estudiar? Lo que tú quieras. ¿Quieres ser panadero? ¿Quieres ser emprendedor? Lo que tú quieras. Lo que no puede cambiar es que todos estudian o todos hacen deporte. Y muchas veces ponemos como, podríamos llegar a decir, si no quieres, no hagas deporte. O si el deporte que mi hijo quiere hacer no me gusta, no lo voy a obligar a hacer deporte. Entonces hacemos lo obligatorio opcional. Y donde sí nos metemos y lo hacemos obligatorios en el deporte que quiero que hagas. Por una obsesión personal, ¿no? Uh-huh. Es muy distinto cuando los hijos están pequeños, dices, ok, vas a hacer natación y después vas a hacer soccer, luego quiero que también hagas algo de equipo, o también vas a correr, porque por las necesidades motrices de un niño es necesario que hagan eso en ese momento, ¿no? Entonces, pero en conclusión, hay muchas cosas que son obligatorias, que son necesarias, que son básicas para la supervivencia del ser humano y las estamos dejando como opcionales. Y creo que en ese sentido los papás viven en el desamparo por falta de una claridad respecto de qué deberíamos hacer en cada etapa, en cada momento. Ya no se diga la parte emocional, en el que papá puede llegar a decir qué trabajo tomar una decisión respecto de tal o cual cosa. Dice, ¿qué hago? O sea, o qué dolor ver que tu hijo se va a la recámara con el corazón roto, derrotado por lo que le acabas de decir, y saber si fue lo correcto o no fue lo correcto, ¿no? Sí, Bernardo. Sin embargo, yo creo que la gran diferencia, y no es justificar, definitivamente cometimos errores y seguiremos cometiéndolo, es parte del aprendizaje del ser humano, es error, y a partir del error la experiencia y la mejora. Pero las nuevas generaciones, Bernardo, tienen herramientas como el Internet, que les permite cualquier cosa, googleas, oye, ¿qué está pasando con esto? ¿Cómo tratar mejor un hijo? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y tienen ese acceso. Nosotros de alguna forma pues no teníamos ese acceso, veníamos de una generación de que esto es así y es así y se acabó y punto. O sea, no tenías, ahora sí te controlaban con la mirada. Actualmente las cosas han ido cambiando. Algunas para mejoras, otras para empeorar las cosas. Pero, por ejemplo, hablando de lo que decías del estudio, entiendo, todos de alguna forma tienen que estudiar, lo que sea, como tú dices, el panadero, empresario, algún profesionista, algo que de alguna forma te lleve a esa plenitud. Pero también la otra es la forma de aprendizaje. Ahí, yo me pongo a pensar con mis hermanos y en mi caso,
Y yo podía, una forma para mí de hacer las cosas rápidas era a veces estar escuchando música, estar viendo la tele, o sea, ya en la universidad, y estar estudiando. Era la forma en la que yo me concentraba, podía yo entender y de una forma asimilar las cosas muy diferente a algunos compañeros que tenían que estar en silencio, con la luz, con muchas otras cosas. Y hay otros que estaban con el libro y estaban caminando y estaban macheteándole. Y de alguna forma, pues todos resolvíamos o todos cumplíamos con la parte en el momento de los exámenes. Te repito, diferentes estilos. Esto te lo estoy comentando porque también había que traspolarlo a nuestros hijos y a la forma en la que nosotros aprendimos. Si yo me pongo a pensar la forma en la que a mí me enseñaron a estudiar, pues era la clásica, ¿no? Estás aquí sentadito y no te levantas hasta que no termines la tarea. Pero no todos eran iguales. Quizás algunos eran más hiperactivos y necesitaban estar en movimiento para estudiar. Otros a lo mejor necesitaban un silencio total y el perro, el gato, los gritos, lo que sea, no te dejaban hacerlo. U otros a lo mejor necesitamos más de tener distractores para poder los diferentes elementos de nuestra psique enfocarlos a diferentes áreas para enfocar uno solo a lo que era el aprendizaje. ¿Cómo podríamos nosotros de alguna forma, Bernardo, ir descubriendo esto? ¿Qué tipo de, cómo sería, de método, qué tipo de comprensión tendríamos que llevar nosotros con nuestros hijos para poder entender su forma de aprender y ayudarlos de alguna forma, no coartarlos y pues obviamente si alguien está acostumbrado a tener que estar siempre en silencio para estudiar y todo el tiempo tiene ruido, pues va a ser un estudiante que al final del día le vamos a complicar la vida y va a odiar el estudio al final del día. Totalmente de acuerdo. Antes de contestar, pues agradecerle a Oscar que comenta, y estoy totalmente de acuerdo con él, es hablarles de Dios, valores, y darles ejemplo, ¿no? Son tres cosas así como fundamentales, ¿no? Bueno, contestando a tu pregunta, todo el mundo tiene un estilo de aprendizaje, predominante. Si tu hijo hace muchos deportes, o te lo encuentras desarmando y armando cosas, desarma el juguete en lugar de jugar con el juguete, pues estás probablemente ante un pequeño que aprende a través de la experiencia. Si tu hijo, por ejemplo, le llaman mucho la atención o puede diferenciar texturas, olores, sabores, quizás entonces estés frente a un niño que tiene una tendencia mucho más artística. Con todo, es muy difícil saberlo. Por eso es bien importante que en la medida de lo posible los papás involucremos con nuestros hijos en la mayor cantidad de actividades posibles, por dos cosas. Uno, porque tenemos que descubrir cuál es su estilo preponderante. Pero que, y eso también es bien importante, el que sea su estilo preponderante no significa que sea la única forma en la que él puede o debe de aprender. Él debe de aprender, valga la redundancia, y es importante que quede la frase así, él debe aprender a aprender de más de una forma. El hecho de que tenga un estilo de aprendizaje dominante tiene un impacto, por ejemplo, en decisiones posteriores como la carrera. Eso es fundamental. Pero aun cuando a un hijo le guste mucho la experiencia, es decir, practica muchos deportes o es muy ágil, o a otro hijo le gusten mucho las texturas, tienen que aprender a aprender de las otras formas. No va a ser algo, si lo hacemos bien como papás, por un lado vamos a descubrir cuál es su estilo de aprendizaje, pero por otro lado vamos a poder ayudarlos a hacer bien todo lo que tienen que hacer. Entonces, en el niño no va a haber confusión porque lo único que vamos a cambiar es de un estilo de aprendizaje con el que no aprende a un estilo de aprendizaje con el que puede aprender, pero que si le das a escoger, va a escoger el otro. Entonces, lejos de haber una confusión, al contrario, es un trabajo como más fino, ¿no? Por ejemplo, es muy común
que los papás nos vayamos con el hecho de descubrir el talento de alguno de sus hijos, ¿no? Y si descubrimos que es deportista, pues le echamos con todo al deporte. Le compramos todo para el deporte, le llevamos a todas las clínicas, todo el deporte. Pero eso no nos permitiría garantizar que el niño vaya a ser exitoso, porque muy probablemente descubrimos los aspectos intelectuales que le van a hacer batallar mucho en la escuela. Pero al mismo tiempo nos contentamos con que tiene un desempeño extraordinario en la cancha, pero tiene un desempeño mediocre en las aulas. Entonces le estamos complicando el éxito. Lo mismo al revés volteado. Es un niño que es muy intelectual y lee y toca el piano y toca el violín, no sé, es un niño extraordinario, pero no lo pongo a competir, no lo pongo a jugar, también le estoy complicando el éxito. No, el niño pianista, el violinista no va a ser un extraordinario deportista, nunca lo va a hacer. Pero al no ponerlo en contacto con esas experiencias, estoy limitando su capacidad de crecimiento, de aprecio por los demás y también de desarrollo cerebral, ¿no? Cuando nosotros queremos, por medio de la palabra, cambiar a una persona, podemos hacerlo y generar una experiencia de ignición, una experiencia detonante. Pero si queremos que realmente la persona sea buena, que descubra para qué es bueno, pero que sea buena para todo, tiene que haber práctica, porque solo con la práctica se va generando en el cerebro los conductos por los cuales, déjenme ponerlo en esos términos, como van las ideas y pueden ser digeridas por la persona, ¿no? Al principio haces un comentario y quiero retomarlo, Adrián, sobre el tema de los errores y las equivocaciones, ¿no? Hay un libro que es parte de la literatura que utilizamos en el curso que vamos a dar, que se llama El Código del Talento. El Código del Talento explota mucho la idea de una proteína que es la que rodea las conexiones entre las neuronas. En la medida en que es más gruesa esa capa, la persona es más hábil, tiene una mayor inteligencia, tiene mayor eficacia, ¿no? Ahora, según los estudios, ¿qué es lo que hace que esa proteína se engrose? Pues bueno, equivocarse, pero levantarse. Entonces, tenemos que cambiar eso en nuestros hijos y por eso también es muy importante que estén en todas las actividades. El hecho de que descubramos que no es bueno para algo, de entrada ya va a fortalecer esa proteína que lo potencializa como una persona con un mucho mayor rendimiento, ¿no? Entonces, descubrir su estilo de aprendizaje, pero hacerlo circular por otros estilos de aprendizaje, le va a generar esas pequeñas derrotas que bien contenidas y le van a generar mejores conexiones neuronales. Pero además, dentro de su estilo de pensamiento, retarlo a más y hacerlo que salga de esa zona de confort de manera contenida, también van a generar este engrosamiento de la proteína, ¿no? ¿Es una cosa de la madre naturaleza? No, es una cosa de Dios. Cuando se encarnó, convierte incluso nuestros errores, nuestros fracasos, en algo que nos hace mucho mejores. Es una negociación que Dios hizo. Entonces, pues ánimo con esto, a afinar mucho la mirada para encontrar para qué es bueno mi hijo, hacerlo transitar por ahí, pero también hay que meterlo por la brecha para que el coche se afloje con la brecha y aprenda a transitar por más de una carretera. No, definitivamente es entendible, Bernardo. Es que irles creando la resiliencia a ellos a través de estos pequeños frustraciones que van teniendo para que obviamente vayan creciendo. Estamos entrando a la siguiente parte del tema, Bernardo, que es ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, a veces confundimos pasión con talento. Lo hemos comentado en varias ocasiones. Mi pasión es la música. Yo hubiera querido haber sido cantante. Siempre, desde que era yo chico, andaba yo con la escoba ahí, como si fuera un micrófono queriendo cantar y todo eso, pero no tengo voz.
no tengo oído, no tengo nada de eso, pero es mi pasión, sin embargo no es mi talento. Y sucede que en muchas ocasiones, Bernardo, es como hablando del presidente de México, pues sí, quiere ser presidente, qué bueno, pero no sirve para presidente. Entonces, pues déjalo que, y a veces pensamos, bueno, no canta, pero pues déjalo que intente cantar, o sea, a lo mejor va a ser un mal cantante, pero déjalo, etcétera. Y no estamos cayendo en esa responsabilidad, hablando de la presidencia, ¿no? Una persona que no tiene la capacidad de gobernar, que no tiene la capacidad de ser líder, que no tiene ninguna capacidad, pero tiene la obsesión de estar en el poder. ¿Cómo podemos desde ahorita ir trabajando para evitar tener en el futuro presidentes tan nefastos, tan incompetentes? De igual forma como podría ser quizás un médico, ¿no? Pues es que le encanta la medicina, pero no tiene el talento para la medicina. Y bueno, pues ya se murieron 2, 3 en sus manos, pero pues déjalo, es su sueño y que se haga realidad. ¿Cómo podemos ser conscientes y realmente ver, ok, mijito, te voy a ayudar con esto o te voy a poner bajo los esquemas necesarios para que puedas entender cuáles son tus habilidades, cuáles no son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son las debilidades que podemos de alguna forma subir, mejorar, pero a la vez sin caer en el clásico, tú puedes, vamos, tú puedes, aunque sepas que realmente tu hijo ni puede cantar, ni puede gobernar, ni tiene ese tipo de capacidades. Mira, yo creo que es estoy convencido de que es una combinación de aspectos, pero hay una etapa en la que es con mucha mayor precisión o con mucha mayor eficacia podemos manejar ese aspecto, que es la etapa de la adolescencia. La crisis de la adolescencia es la de todo lo puedo. Porque cuando pasas de la infancia a la primera adolescencia, no conoces o no experimentas que te canses, que te enfermes, crees que eres fuertísimo, crees que todo lo puedes lograr. Es importante que los padres estén como muy cercanos en esa etapa, porque si nos regresamos un poquito, pues la etapa de preescolar hasta mitad de la primaria es una etapa donde si papá dice no, y el niño se mueve, ¿no? Y si papá le dice, a ver, esto no se come, no lo como. Cuando llegas a la etapa de la adolescencia, el niño dice, ¿cómo fregados no voy a comer esto? A mí esto no me va a hacer daño. Bueno, se lo comen. Entonces, de pronto los papás tienen que estar como muy cerca, en una como posición, como cerca, pero de espectador, donde ya no le pueden decir, a ver, esto te va a hacer daño, porque quieres saberlo. Tiene que experimentar precisamente que no todo lo puede, que no todo le cae bien. Entonces, una vez que lo experimenta, tenemos que estar cerca de ellos para tener la conversación sobre el tema de las consecuencias. Ese tema sobre las consecuencias se ha deformado por el origen. Eso no sirve, eso no funciona. Lo que funciona, lo que sirve, es estar como muy cerca para ayudarle a lidiar con el tema de las consecuencias, pero no tanto él te lo dice, sino tratando de modelar ese aspecto de, chaparro, eres muy bueno en ciertas cosas. Entonces ahí retomas el aspecto de para qué soy bueno. Y puedes ayudarlo con evidencia, con una buena conversación, con el poder de las palabras, a que retome aquello en lo que ha tenido éxito o lo que siempre te ha funcionado, ¿no? Que es la teoría del esfuerzo. Tienes que esforzarte constantemente en hacer lo que tienes que hacer. Y finalmente, creo que también es un muy buen momento. La adolescencia es un momento extraordinario para meter muchas cosas que creíamos que ya estaban dentro de nuestros hijos, como por ejemplo la religión. Entonces, imaginemos un adolescente que dice, pues bueno, sí, ok, he ido toda mi vida al ballet y soy buenísima para el ballet, pues no, ahora quiero ser levantadora de pesas, ¿no? Entonces, pues imaginemos las patitas flaquitas de una niña que va a hacer ballet, ¿no? Que no son tan flaquitas, son poderositas, ¿no? Pero no es para cargar peso.
Entonces se mete a cargar peso y no le va bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es el momento de platicar todo lo que hemos dicho, ¿no? A ver, chaparra, pues lo tuyo es esto, por tu flexibilidad, por tu sensibilidad al arte, por esto y por esto otro, ¿no? Pero quizás, o no muy quizás, ¿no? Sino yo recomendaría muchísimo plantear ahí entonces el tema de la voluntad de Dios. Decirle, a ver, quizás tus clases de catecismo fueron como muy épicas y se posicionó el tema de que la voluntad de Dios es dolor, ¿no? Es el sufrimiento, sí, de acuerdísimo. Pero ese sufrimiento, ese dolor, para ti lo vas a encontrar haciendo su voluntad, que es regresando al ballet, por ejemplo. Porque ahí también sufres, ahí también te caes, ahí también se hace aprendizaje, ahí también compites y te encuentras con mejores personas que tú. Pero hacer ballet te fascina, ¿sí o no? Pues sí, pues bueno, esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres regresar al ballet? Adelante. ¿No quieres regresar? Lo puedo entender, lo puedo comprender. Pero creo que si lo hacemos bien, lograremos hacer carambola como de tres bandas, ¿no? Pero requiere de muchísima paciencia, muchísimo sentido sobrenatural, conocerlos perfectamente, y como decía al principio, ¿no? Esa paciencia de verlos salirse un poquito de ese camino, pero como que regresarse, ¿no? A mí me fascinan las carreteras americanas que tienen como ranuritas para avisarte que tiene una salida o un ingreso o algo así por el estilo, ¿no? Que te avisan. Y dices tú, acá pues me regreso, ¿no? Pero es necesario acercarte a esa línea para regresar al rumbo, también es necesario, ¿no, Adrián? Bernardo, hemos abarcado varias cosas en este programa. Y dentro de la parte que quisiera que continuáramos ahora, aunque yo sé que hay mucha más que profundizar, tanto en el poder de las palabras como en la parte de como para qué soy bueno y todo esto, me gustaría hablar cómo el cambiar nuestra mente puede cambiar nuestra vida. Y esto vamos a retomarlo, Bernardo, desde el poder de las palabras, a lo mejor lo que nosotros recibimos o dijimos, en la reflexión de para qué soy bueno, descubrir fortalezas, debilidades, etcétera. Y como tú dices, es entrar en esa autopista. Bueno, ya dimos los bandazos, ok, ahora vamos a intentar mantenernos en la línea recta en base al aprendizaje que hemos recibido. Y si no sabemos todavía para qué somos buenos, bueno, pues en otro programa estaremos hablando un poquito más al respecto, cómo ir profundizando ese conocimiento de uno mismo para ir de alguna forma. La idea es realizarnos, y en esta realización personal, por seguro, estaremos también ayudando a realizarse a otros más, porque eso es así. Cuando tú recibes algo que te hace feliz, que te realiza, etcétera, etcétera, lo transmites. De igual forma, cuando eres infeliz, cuando estás amargado, deprimido, etcétera, pues también de una otra forma lo transmites, aunque no es tu intención, pero estás permeando. Ahora, ¿cómo podemos ir cambiando nuestra mente para poder, en base a todo esto, tener una mejor vida y ofrecer también una mejor vida a los que están a nuestro lado? Yo creo que el principal cambio o inicio de cualquier metodología exitosa es tener una correcta experiencia de lo divino. Es decir, es una experiencia compleja, porque al mismo tiempo es que te sientas amado por el simple hecho de existir, de respirar, también es una experiencia que te genera compromiso. A veces los papás creemos que quererlos demasiado o quererlos puede fragilizarlos, ¿no? O que si lo consuelo lo voy a fragilizar, ¿no? Si lo hacemos de manera correcta, va a funcionar, ¿no? El ejemplo está Cristo, ¿no? El amor entre Dios Padre y Dios Hijo, pues hizo que Cristo se crucificara. No fue un amor de indiferencia, ¿no? Sino que lo hizo llevar las cosas al extremo. Entonces, es muy importante el tema de una experiencia correcta acerca de lo que es Dios, porque pues el estrés o la tensión de encontrar algo para lo que soy bueno puede llegar a ser demasiado desgastante
si no entendemos que por lo menos para Dios Padre somos buenos en todo, ¿ok? Si no entendemos que para Dios Padre, sea lo que esté haciendo, Él igual dio la vida por mí. Entonces, es una experiencia de lo religioso fundamental, ¿no? Que para mí se traduce en muchos aspectos, pero que tiene que generar una competencia en la cual uno se relaciona con Dios, uno reza, uno va a la capilla, no para escuchar a Dios, sino para pasar por la experiencia de que eres escuchado por Dios. Porque también el hecho de que Dios me habla o no me habla, si soy vidente, no soy vidente, o me usa para... también es un estrés que no necesitamos. Pero cualquiera puede experimentar que arrodillarse y rezar, pasas por la experiencia de Él me está escuchando. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo para ponerme atención. Dicho de paso, es algo que los papás también tenemos que hacer, ¿no? Uh-huh. Cuando los hijos nos están buscando, ¿no? Entonces, si completamos bien esa parte de la experiencia de lo divino, entonces hemos puesto las bases para generar los cambios que la persona necesita. Pero es el cambio de los cambios. Entender que para Dios siempre valdré yo la pena. Y después vendrán todo lo que hemos estado hablando, ¿no? En lo cual pues, tenemos que ser ejemplares, tenemos que hacerles pasar por la experiencia de que, ok, eres muy bueno para la natación, pero no te va a pasar nada si te subes a una bicicleta. Hazlo, inténtalo. Cambia la configuración de tu cerebro. Eres bueno para, no sé, la química, ¿de acuerdo? Pero píntate este cuadro, a ver, inténtalo, haz esta escultura. Eres bueno para esculturas, pues bueno, échale un ojo también a las matemáticas, ¿no? Entonces, haciendo eso, estaremos preparando a nuestros hijos para el cambio, porque entonces sabrán que no pasa nada si dejan de pintar y se ponen a hacer matemáticas, no se van a morir. Cuando no hacemos eso y creemos que descubrir un talento y enfocarnos solamente en el talento de nuestros hijos, lo que estamos haciendo es fragilizarlos, es atemorizarlos ante cualquier otra cosa que no sea eso que creemos, que hemos definido y que quizás sea de manera correcta como aquello que es aquello para lo que son los mejores, ¿no? Entonces, si se fijan, Adrián, gente que nos escucha, este es un juego bien interesante, ¿no? Donde todo interactúa con todo, ¿no? Al mismo tiempo que tengo que descubrir para qué es bueno, también es bueno que haga de todo, para que él también lo descubra, pero también para que genere esa disposición del cerebro para el cambio. Entonces, la frase de cambia tu mente y cambia tu vida implica un cambio profundo en el cual, por la suma de todo esto que hemos dicho, va a haber un efecto físico en el cerebro. Y ese efecto físico a que nos lleva a una predisposición para el cambio en aquello que tengas que cambiar. Entonces, pues imagínense, quizás en las situaciones que más nos duelen de nuestros hijos, situaciones como de pecado, ¿no? Pues bueno, si el cerebro del niño estuvo acostumbrado a que solamente gimnasia, y después cae en un tema como de el alcohol o el cigarro o la pornografía, pues lo que ha aprendido toda su vida es que lo que sabes hacer es lo que sabes hacer y no hay más. El cambio se nos va a complicar. Sin embargo, si lo hicimos pasar y generamos un cerebro con una orografía, esos mapas de ríos, ¿no? Esa hidrología de los ríos, esos mapas hidrológicos que nos muestran cómo por el planeta transita toda el agua. Pero no, así es el producto final de un cerebro en el que hemos descubierto para qué es bueno, pero lo hemos metido a otras zonas de aprendizaje, ¿no? Entonces, así es como podemos lograr esta parte, ¿no? De cambia tu mente, cambia tu vida. Y a veces es difícil, Bernardo, porque es común escuchar, este niño no va a cambiar, es que tú nunca vas a cambiar. Escuchamos siempre, bueno, estas situaciones a veces entre parejas, a veces entre hermanos, a veces como papás, hablamos de ese, no voy a cambiar, o sea, este muchacho no va a cambiar y te lo empiezas a grabar en la mente, ¿no? Y la otra parte es que llegamos a veces a un confort
Pues mira, yo ya estoy muy viejo para cambiar. Yo ya tengo tantos años, ya no voy a cambiar, ya no voy a aprender, ya no voy a esto, ya no voy al otro. Y entramos en esa comodidad. Sin embargo, lo que estamos haciendo es bloqueando nosotros mismos. Todo cambio es posible. Podemos, obviamente, no vamos a hacer un cambio enorme de la noche a la mañana, pero es empezar con pasos. Empezar con pasos, empezar con constancias. Se habla mucho de los 21 días para hacer crear el surco neuronal e ir aprendiendo nuevas cosas. Pero obviamente esto conlleva a una decisión y a un amarse también, porque cuando tú empiezas a conocerte, empiezas a conocer que no eres Dios, pero vamos a imaginarnos una gota de agua que sacas del mar. Tiene la esencia del mar, mas no es el mar, pero contiene de alguna forma esa esencia. Y esa es la parte en la que nosotros somos como seres humanos, esas gotas de la inmensidad de Dios que contiene todo. Tenemos toda la capacidad de hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer realmente es encontrarnos a nosotros mismos, buscar quiénes somos a través de la imagen de Cristo. Somos imagen y semejanza. No quiere decir que Cristo, que Jesús, que Dios tiene que tener 2 ojos, 2 manos, etcétera, etcétera. Hablamos de la esencia es el amor, y si nosotros pudiéramos regresar a esa esencia, pudiéramos hacer cambios que no nada más afectarían positivamente nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Cuando tú empiezas a conocerte, empiezas a quererte, empiezas a descubrir tu esencia, pues también te empiezas a cuidar. Y parte de eso es oye, esto me va a hacer daño, esto no lo como, esto no tomo agua fría para que no me vaya a enfermar de la garganta. O sea, empiezas a tomar ciertos patrones que de una u otra forma te van dando esa plenitud, te van dando eso que la gente dice, oye, pues no sé qué está haciendo, pero me gusta estar con esta persona. O sea, hablamos se conoce comúnmente como las vibras, ¿no? Es que tiene buenas vibras, y estamos simplemente hablando que es la presencia de Dios en nosotros que se empieza a expandir hacia otros lugares. Así es que sí les invitamos, la verdad, no es fácil, ningún cambio es fácil, pero vale la pena empezar a hacer cambios, vale la pena empezarnos a conocer más a nosotros mismos. Bernardo, como siempre, muchísimas gracias, estamos ya al final del programa. No sé si te quieras despedir y seguiremos profundizando en próximas fechas sobre estos temas. Bernardo. Perfecto, bendiciones a todos. Gracias, Bernardo, un abrazo. Bye. Y gracias a ustedes por el favor de su sintonía.